Bueno, pues vamos a hablar de compra pública e innovación, pero no vamos a hablar ni de compra, ni de CPP, CPTI, ni procedimientos. El que quiera saber de eso, hay magníficas guías que podemos mandarle luego la bibliografía para que se lo lea tranquilamente. Porque nosotros esto es un curso más avanzado, eso es primera, nosotros estamos ya, o intentamos llegar en segundo o tercero. Bueno, Luisa, perdón, tiene el máster y bueno, tienen algún doctorado en compra pública e innovación. Y para presentarla, María Luisa Boquete es en este caso el responsable del área de innovación de la Agencia Gallega de Innovación, creo que lo he dicho bien. Y bueno, la Agencia Gallega de Innovación es que lo único que hay que hacerse es casi arrodillarse frente a ellos. O sea, en España, o sea, pongamos las cosas en su sitio. En España y a nivel internacional son un referente. O sea, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el valor del trabajo que ha hecho GAIN. Fueron los primeros, no las primeras experiencias, pero de manera sistemática en meterse en compra pública de innovación. Cuando iniciaron el proceso, sobre todo con la ayuda del Sergas, empezaron las primeras iniciativas, pues de luego del trabajo que han hecho en los últimos años, son la referencia para todos. O sea, a nosotros como carretera nos gustaría un poco poder recibir ayuda suya y que nos orienten, y por eso la hemos invitado a esta sesión. Es decir, María Luisa no es una especialista en carreteras, pero sí que vamos a pedirle que nos cuente un poco con su experiencia con otros sectores, bueno, cómo vamos a aplicar compra pública de innovación en nuestro sector. Nosotros hemos conseguido alguna experiencia, algún éxito, y para eso tenemos a Fernando Díez, que en este caso es el jefe de servicio de la demarcación de carreteras del Estado en Galicia, y que nos va a hablar de la famosa A8 y de las nieblas, que además casualmente ha salido la licitación en el año... ha salido la concesión ya de lo que son los contratos. La adjudicación. El 18 de septiembre, si no me falla la memoria. Sí, 17 o 18, ahora no me acuerdo exactamente. Ha salido. Entonces, pues vamos a tener algo de muy primera mano para poder hablar de ello. Y las preguntas primero voy a hacer una pequeña introducción de cómo está la compra pública e innovación en nuestro sector. Y luego empezaremos una serie de preguntas que van a estar divididas en dos bloques. Por un lado, unas dirigidas a María Luisa, que realmente no son específicas de carretera, pero queríamos conocer su opinión. Y por otro lado, otras dirigidas y que son más específicas del sector de la carretera. Y para empezar, la parte de introducción, pues en este caso los podemos contar con los dedos de la mano, y no me sobran uno, los casos de éxito de compra pública e innovación en el sector. Justo nos encontramos en Galicia, y precisamente el primer caso de compra pública e innovación relacionado con carretera, o más bien movilidad por carretera, lo realizó Smart City Coruña, el Ayuntamiento de Coruña, en el año 2014, y ese ha sido, digamos, ha sido la primera referencia, y creo que además GAIN intervino parcialmente estuvo asesorando en esta primera experiencia. La siguiente que llegó, en este caso, fue Puertos de Huelva, para un tema precisamente de pavimentación y hacer varios tramos piloto buscando refuerzos ultradelgados para una nueva, lo que era el antiguo acceso al puerto, que ahora mismo conecta lo que es Ciudad de Huelva con el puerto, y lo lanzaron en este caso en el año, creo que fue en 2015, bajo el proceso del formato de compra pública e innovación. Y el último caso, además del de la 8, que lo reservamos aparte porque es además un caso muy paradigmático, pero el otro caso, y no está por aquí Albert Gómez, que esta mañana le hemos visto, ha sido Generalitat de Cataluña, empezó en 2017 la consulta preliminar, y en el año 2018 ya lanzó el contrato. En este caso fue un híbrido de compra pública de innovación más contratación pública ecológica. Digamos que hicieron ya el doble salto mortal. Juntaron los dos, salió la cosa bien, y en este caso lanzaron dos contratos para dos tramos de carretera en Cataluña, combinando digamos que estas dos modalidades de contratación pública. Y bueno, pues tras esta pequeña introducción, pues paso un poco a la primera ronda de preguntas, y para eso necesito una cosa que se llaman gafas. Porque podía haberlo impreso en Arial 36, pero se me olvidó. Entonces, seamos realistas, entonces, pues necesitamos este adminículo. Y en este caso la pregunta es para Luisa, y quería preguntarte,
respecto a las primeras experiencias en CPI, ¿qué ha cambiado un poco desde el punto de vista de Gain a nivel de, digamos que de compra pública e innovación? O sea, un poco, ya lleváis años de trayectorias, ¿qué es desde vuestro punto de vista los principales cambios que ha habido? Bueno, yo sí tengo que destacar el principal cambio ha sido sobre todo el cambio dentro de la administración. Sí que es verdad que nosotros desde el principio tuvimos mucho apoyo por parte de sectores como, o sea, dentro de la administración, especialmente por la asesoría jurídica, pero sí es verdad que a medida que han ido viendo en nosotros ese pequeño demostrador de cómo se articula esa compra pública de innovación, sí que hay otras entidades dentro de la Xunta que se han atrevido, o otras incluso entidades locales, que se han atrevido a materializar sus propios procesos de compra pública de innovación. Entonces, para nosotros es muy importante porque verdaderamente en la agencia nosotros no compramos ni servicios ni productos. Nuestra función es impulsar la innovación y en este sentido impulsar la compra pública de innovación como un instrumento indispensable para eso. Y ver que ya existen otras entidades de la administración dispuestas a materializar sus procesos de compras de esta manera, para nosotros es quizás el principal cambio. Y luego también un cambio muy importante por parte de las empresas. Sí que notábamos que en las primeras licitaciones, por la parte privada, digamos, el cambio de mentalidad del compartir información no era tan abierto como es ahora. O sea, ahora son más las empresas que son conscientes que solo a través de esa co-creación y compartiendo información pueden llegar a presentarse a un proceso de este tipo. Entonces, en ese sentido, también hemos visto un cambio muy importante. Muy bien, pues damos paso a Fernando. Cuéntanos un poco, para aquellos que no conozcan, bueno, el tema de la 8, digamos que para que la gente que no, hay muchos que sí lo conocen, pero otros muchos no, y a lo mejor la gente que nos está viendo por streaming un poco se sitúen, digamos que cuál ha sido todo el proceso. Fernando. Vale, pues... Si quieres, luego te paso, si quieres, está toda tu presentación, si quieres te paso el... Puedes ir utilizándolo, o bueno, si en la introducción no quieres utilizar todavía esto, lo dejo en tu mano. Vale. Sería ya darle al... En el otro, en el gordito. Y para ir para atrás, si tuviera que volver... Pues no. Eso sí que tengo que preguntar. Bueno, da igual. Procuraré no volver para atrás. No hay marcha atrás, Fernando. Vale. No hay marcha atrás. Vale. Aquí no es innovación, solamente hay un camino. Vale, pues... El tema de la compra pública innovadora para el Ministerio de Fomento surgió un poco derivado de una necesidad real que ocurrió en una infraestructura pública como es la autovía 8, que todos conocemos los gallegos, y a raíz de su apertura, creo recordar que fuera en enero del año 14 y posterior en verano a raíz de un accidente debido a la presencia de niebla densa, ¿no? Allí fue donde realmente se detectó un problema que era evidente, que se llegó a identificar y que no tenía una solución clara. Aún a día de hoy, a pesar de la cantidad de medidas que se implantaron allí en la carretera, en coordinación tanto con la Dirección General de Tráfico como con la agrupación de la Guardia Civil, se siguen realizando los cortes de la carretera cuando la niebla provoca una disminución de la visibilidad por debajo de unos determinados umbrales, con el consiguiente desvío de los vehículos pues, por la carretera nacional 634, que va a una cota un poco más baja y permite pues, circular en condiciones de seguridad. El problema en cuestión viene derivado de un poco la situación de la autovía con respecto a una advección de humedad que viene por evaporación, fundamentalmente en verano del mar, que está muy próximo, y en unas determinadas condiciones de la orientación de la carretera que vienen favorecidas por unos vientos con unas determinadas características en cuanto a su presentación y la velocidad del mismo, provocan al final una niebla que provoca visibilidades por debajo de los 40-50 metros y unas condiciones de circulación difíciles en la carretera. Yo creo que, bueno, ahora sí no puedo ir para atrás. No sé si me puedes dar marcha atrás a la primera diapositiva. A la anterior. Sería un poco esta la situación, ¿no? Que al final vemos pues, que queda determinado un tramo de unos 4 kilómetros aproximadamente, en donde a través de ese valle, donde el mar quedaría por esta zona, afluye ese aire cargado de humedad que a través de una subida, a través de la ladera, lo que se viene llamando una expansión adiabática,
provoca la aparición de la niebla en ese tramo aproximado de unos 4 kilómetros por debajo de una determinada visibilidad, que son unos 40-50 metros, y provoca el desvío, el corte y el posterior desvío de los vehículos por la carretera, que es la Nacional 634, que es esta carretera que circula por ahí. Bueno, esto era para explicar un poco el problema que tenemos, ¿no? Fruto de ese problema, el Ministerio baraja una serie de posibilidades para poder resolverlo, ¿no? Una cantidad de medidas que no vamos a empezar a detallar, pero que son medidas comerciales que estaban en el mercado. Y no conseguimos todavía evitar lo que es el corte total de la autovía, que aproximadamente es del orden de unas 700 horas anuales, que se corresponde con un 9% del tiempo. Magnificado igual en prensa, porque realmente de esas 700 horas, un poco más de la mitad es en horario nocturno, que es entre las 10 y las 6 de la mañana, donde la intensidad de tráfico es muy baja, aproximadamente un vehículo por minuto, lo que tampoco hace que sea un dato excesivamente preocupante, pero al final es una infraestructura pública que se puso en servicio y que debemos asegurar pues, una operatividad plena o casi total. Ahí fue el momento donde apareció un poco en coordinación con la plataforma tecnológica de la carretera y también el CEDETI, la posibilidad de explorar esta vía. Y fue el momento allí, yo creo recordar, que a finales del 2015, cuando empezaron ya a organizarse las reuniones con lo que fue la consulta preliminar del mercado, que fue el procedimiento previo al momento en el que nos estamos encontrando actualmente. No sé si continuar luego ya otra vez con las preguntas. Sí, luego seguimos ya con más detalles. Pero este es un poco el punto de partida, ¿no? Bueno, por aquello de preguntar un poco a la audiencia, no sé si tienen mis compañeros, tienen por ahí la encuesta de Kahoot, ¿tienen la primera? Vamos a utilizar... Si cogéis los teléfonos móviles, tenéis ahí, si escribís Kahoot, KAHOOT.it, es muy sencillo, que lo hemos visto antes. Os van a dar un código, lo ponéis en el móvil y le ponéis un nickname, el que queráis, pues para que aparezcan. Y en este caso, pues empezamos a contar. ¿Solo tenemos un jugador? Vamos a dejar un poco de tiempo. 2. ¿Alguno que se anime? Bueno, seguimos. Bueno, pues ahora votamos. A ver, la pregunta básicamente es, en este caso es, la tenéis ahí en pantalla, que si tenéis alguna experiencia de participación en compra pública innovadora. Eso es básicamente la cuestión que queríamos plantear al público es, pues la primera respuesta es no sé qué es la compra pública innovadora, conozco la compra pública innovadora pero nunca he participado, he empezado recientemente alguna compra pública innovadora o he completado la participación en una o en varias CPIs. Son las 4 respuestas, un poco saber un poco el grado de que el público está involucrado. Y pues mira, de los que tenemos asistentes realmente tenemos, aunque la muestra es pequeña, pero tenemos algunos, digamos que early adopters del mundo de la compra pública innovadora. Y bueno, visto que tenemos algún especialista, gente que sabe un poco de compra pública e innovación, pues me gustaría pasar a María Luisa la segunda pregunta, y es si hay alguna nueva tendencia o novedad en la aplicación de la compra pública e innovación, es decir, o incluso por sectores, ¿hay algo que, digamos que realmente nuevo que en los últimos años se haya incluido en los procesos de compra pública e innovación? Bueno, nuevo, que ya lo conoceréis todos, o sea, para mí el hecho de que se haya recogido la figura de Asociación para la Innovación en la nueva ley de contratos es una figura indispensable, porque como sabéis hace ese puente entre la compra pública precomercial y la compra pública de tecnología innovadora. Creo que nos va a permitir efectivamente acceder a la compra pública de innovación a través de la compra precomercial, es decir, a través de la compra de investigación, a través de un proceso de investigación y desarrollo donde para la empresa verdaderamente es algo, yo creo, muy beneficioso porque verdaderamente vas a cobrar solo por intentarlo. Entonces, bueno, creo que y encima si funciona, gracias a esa Asociación para la Innovación, puedes luego tienes tu primer cliente y tu primer demostrador, que es la administración. Y en cuanto a novedades, nosotros hace 2 semanas estuvimos en Bruselas en una reunión de la DigiRegio y ahí se hablaba mucho de cooperación interregional en compra pública de innovación,
y a su vez compra pública circular de innovación y en colaboración entre regiones. O sea, realmente muchos de los fondos que tienen los tienen destinados para este tipo de asociaciones y con este paraguas de esquema. Entonces, bueno, decías ahí que Cataluña ya lanza ese proceso de compra verde, pues esa economía circular dentro de la compra pública de innovación es fundamental, la atención a los ODS de la nueva Agenda 2030 y sobre todo la cooperación interregional, consorcios de regiones distintas y sobre todo en el sector de la carretera, que así podréis coger tramos que pueden obtener distintas financiaciones. Sí, porque justo, esta tarde voy a hacer un pequeño spoiler de la presentación de esta tarde de FEC Innovation. Posiblemente uno de los mayores lastres que tiene la innovación, y sobre todo a nivel europeo, es el repetir lo mismo en muchos sitios, muchos países. Al final, el dinero de los alemanes, sus impuestos son alemanes y los impuestos españoles son españoles, pero gran parte del dinero cada vez más va a la Unión Europea, y el que digamos que malgaste el dinero repitiendo la misma experiencia en 5 sitios distintos sin que ningún aporte de valor añadido, yo creo que en ese caso, como bien comentas, María Luisa, el que haya por lo menos un empuje por parte de la Comisión Europea diciendo, ya sé que es más complicado, si ya es difícil a veces juntar 2 ayuntamientos en España, que encima se junte un ayuntamiento de España con el de Toulouse, pues ya ponemos un punto más difícil, pero a nivel de financiación suelen tener un nivel de financiación, por lo que conozco, excepcionales, sí. Y la gente, las administraciones españolas, se tienen que empezar a acostumbrar a colaborar con otras administraciones europeas, porque donde más dinero hay para financiar compra pública e innovación es ahí. Entonces, pues las oportunidades están y no tenemos que, digamos, que desperdiciarlas. Fernando, pasamos ya a desgranar un poco ya. Has contado el problema de la niebla en la 8. Ha habido un proceso bastante largo digamos que hasta llega la licitación. Y ahora, pues, la siguiente cuestión que nos encontramos es, encontrasteis básicamente, creo, si no recuerdo mal, había en la consulta preliminar del mercado hubo 26 propuestas. 26. Sí, que realmente fue. Bueno, la plataforma de carretera tecnológica de la carretera, aunque esté mal decirlo por aquello que hemos sido nosotros, participamos en el desarrollo de esta contratación pública. Hemos participado además ayudando, asesorando en las otras 2 que hemos comentado, excepto en la de Coruña. Digamos que de los 4 casos que hay, en 3 directa e indirectamente hemos estado metidos en ello. Hubo 26 propuestas y al final lo que se decidió había soluciones tecnológicas en 2 grandes grupos y dividirlo digamos que en 2 grandes grupos. ¿Cómo ha sido ese proceso desde el punto de vista de armar la licitación? Ajá. Bueno, como bien dices tú, José Luis, en el procedimiento de consulta preliminar del mercado fue una herramienta, además fue muy novedosa para el tema de los transportes, no solo de carretera, porque yo creo que fue la primera experiencia, no de compra pública, porque tú mencionaste alguna anteriormente, pero sí la herramienta de la consulta preliminar. Y yo fundamentalmente creo que lo más aprovechable de la misma fue fundamentalmente la posibilidad de detectar e identificar soluciones que al final fueran potenciales soluciones de resolver la problemática existente, y luego también mucha ayuda nos proporcionó para poder definir tanto las prescripciones técnicas como las administrativas y poder conformar los pliegos. Entonces, a raíz de esa consulta preliminar, al final lo que haces es ver un poco un barrido del espectro de aspectos interesantes de cada una de las propuestas. ¿Con esto qué quiero decir? Que identificas cómo va a actuar esa solución, qué presupuesto puede involucrar, qué plazos puedes manejar y todo el espectro al final de aspectos que puedan ser interesantes a tener en cuenta en un pliego para el desarrollo de la solución si va superando las sucesivas fases que pueda tener la licitación posterior. Entonces, a raíz de esa consulta preliminar, ya a nivel de propuestas concretas, sí que detectamos que las podíamos agrupar en 2 grandes familias. Una eran las familias más de ayuda a la conducción, donde no sé si puedo hacer uso de la diapositiva que tenía para... Esta es la siguiente, creo que están cargadas precisamente... Para poder verlas, le doy ya aquí y entonces más o menos lo que hicimos fue agruparlas en 2 lotes, que al final es como se licitó. Más que nada era por
la naturaleza de las soluciones en sí y también los aspectos tanto de plazo como de coste, que al final no sería justo comparar un determinado tipo de soluciones con otra para pasar de una fase a otra. Entonces, hicimos un primer lote con las ayudas, con los prototipos o las soluciones de ayuda a la conducción, donde finalmente participaron creo que unas 7 o 8 y finalmente se adjudicaron 3 soluciones. En este caso concreto, pues las adjudicadas en ese 17 y 18 de septiembre pues fueron un sistema de balizamiento lateral con luz láser a la empresa Tecnovial, a una UTE entre Sener y API, un sistema de selección horizontal con tecnología LED proyectada sobre la calzada, y una empresa asturiana que ahora no sé exactamente cómo se llama porque hubo un cambio de nombre, pero la empresa Trilogic, un sistema basado en el uso de balizas inteligentes. El lote 2 era ya unas soluciones más ambiciosas en el sentido de que ya no trataban de ayudar a la conducción, sino intentar actuar sobre la niebla para tratar de disminuir sus efectos o incluso eliminarla totalmente. Hay por unos aspectos ya concretos del pliego, de unos remanentes de dineros en las adjudicaciones con las bajas de las mismas, fue posible adjudicar una propuesta más de las 3 preestablecidas en un momento inicial. Y nos vamos fundamentalmente a 4 soluciones adjudicadas, también de un abanico de 8 o 9 que se presentaron. Al final de la licitación creo recordar que fueron unas 17 o 18 propuestas y finalmente hubo 7 adjudicatarios. A una empresa gallega como San José se adjudicó un contrato para desarrollar un sistema de difusión automático por aspersores de materiales higroscópicos. A una empresa de la Comunidad Valenciana, CHM, se adjudicó un contrato para desarrollar un sistema de barreras aerodinámicas cortamiento de porosidad variable. A una empresa gallega como Puente se le adjudicó un contrato para desarrollar un sistema de estructuras de hormigón abovedadas sobre cada calzada con aberturas laterales en toda su longitud, buscando fenómenos tanto termodinámicos como aeroelásticos. Y ya en último lugar, a TIPSA se adjudicó un contrato para desarrollar un sistema que combina la acción de barreras estáticas con barreras dinámicas que emplean dispositivos fluidomecánicos. Y básicamente pues esas son las 2 familias de soluciones que hemos adjudicado y un poco la génesis de la consulta preliminar y en qué ha influido sobre esta licitación posterior. Pues muchas gracias, Fernando. Simplemente, bueno, la verdad es que el proceso ha sido largo, pero como bien comentas, el problema o la necesidad era compleja de resolver, es decir, no era nada sencillo. Y a mí, la cantidad de soluciones que llegaron, en este caso, a mí personalmente me ha parecido realmente destacable. O sea, esta interacción entre mercado y la administración pública, que yo creo que es posiblemente en nuestro sector la primera vez que se da un nivel de colaboración de ese calibre, yo creo que es absolutamente reseñable. Y justo esa interacción, nosotros por lo menos que llevamos pues varios años intentando apoyar la compra pública de innovación, no ha sido fácil. O sea, tenemos 3 casos de éxito, bueno, hay 4, pero 3 en los que nosotros hayamos intervenido. Y un poco la sensación que tenemos es que es muy difícil convencer que la administración utilice esta herramienta. Y lo curioso es que al principio la excusa que había era un problema de dinero. Y hemos encontrado casos, por ejemplo, como el del Ayuntamiento de Madrid, que el área de innovación, tener un presupuesto que financiaba al 100% compra pública e innovación a otros departamentos y quedar vacío. O sea, no utilizarse el dinero. Es decir, la excusa de la financiación puede estar bien, o sea, la financiación ayuda, pero nosotros hemos visto que el tema es un tema cultural. Y en eso sí que quiero enlazar con la siguiente pregunta a María Luisa. Nosotros tenemos nuestro sector es carretera y nos movemos en unos técnicos de unas ciertas características. Y digamos que pensamos que más que un problema de financiación es un problema cultural. Vosotros, que como Agencia Gallega de Innovación y dais servicio a toda la administración de Galicia, que tiene muchas áreas operativas, ¿veis grandes diferencias también a la aplicación de la compra pública e innovación dependiendo de la cultura o de cada tipo de área operativa? Por ejemplo, nosotros siempre miramos con envidia a Sanidad, que parece que ha sido los grandes beneficiarios, pero porque se lo han ganado. Entonces era un poco... ¿notáis los problemas culturales como algo realmente relevante? Yo creo que es una de las principales barreras que tenemos, que es necesario cambiar el chip por las 2 partes, o sea, tanto la administración como por parte del lado privado. Y quizás porque hay sectores que son mucho más tradicionales y tienen más arraigada una manera de hacer.
y una manera de hacer que también se encuadraba muy bien en la antigua contratación pública. Es decir, a ti te daban unos pliegos, unas prescripciones técnicas cerradas, entregabas un proyecto cerrado y eso funcionaba. Claro, el tema de la obra civil verdaderamente ha tenido su momento de auge, el crear esas infraestructuras, pero ahora digamos que se busca algo más. Se busca dar soluciones a problemas. Entonces, muchas veces la Administración desconoce cuáles son las soluciones a esos problemas. El hecho de acudir a una contratación cerrada probablemente no solventaría el problema, puesto que desconoce cuál es la solución, gastaría un dinero innecesario y tendríamos que volver a empezar. Entonces, bueno, para nosotros es un cambio cultural por parte de la Administración. Como tú dices, a veces dentro de la propia casa no se cree, a lo mejor lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Madrid, o sea, cuando tú lanzas un proceso de compras tienes que tener el visto bueno de muchos departamentos a nivel jurídico, financiero, etcétera, y muchas veces esto complica demasiado. O sea, es pues lo mismo que en el sector privado. A veces queremos quedarnos cómodos en nuestro área de confort y la compra pública e innovación supone salir del área de confort ambos, de un lado y del otro. Pero sí creo que una vez que salimos, y el secreto de sanidad quizás, la compra pública de innovación funciona mejor en pequeñas empresas y con grupos de investigación. La gran empresa estaba más acostumbrada, digamos, a tener su mercado en esas contrataciones usuales y, por lo tanto, le cuesta más llevar a cabo este impulso. Entonces, para nosotros el secreto es siempre acudir, bueno, tú dices aquí que habéis licitado por soluciones distintas a empresas distintas. A nosotros lo que nos gusta es lanzar el reto en su compendio y que llegue a cabo un consorcio de distintas empresas que aborden, digamos, cada una de las soluciones que implica el reto final, ¿no? Entonces, les estamos obligando a trabajar conjuntamente, se tiene una visión conjunta del proyecto y se comparte información. Y además de ahí, de ese desarrollo de la solución conjunta, suelen salir nuevos retos. Es decir, la Administración finalmente acaba necesitando muchas más cosas. Al final, lo que estamos haciendo tenemos que comprar innovación, no tenemos que hacer innovación, tenemos que conseguir que la Administración la compre. Y la manera de hacerla es demostrando que hay solución a sus necesidades y, lógicamente, de un diálogo que es muy necesario entre Administración y proveedores. Sí, de hecho, nuestra experiencia, por lo menos, es una de las cosas que hemos elaborado en los últimos años son mapas de demanda temprana. Es un poco, le estamos pidiendo a los usuarios finales, la Administración es un interpuesto entre los usuarios y, digamos, y el mercado, es que nos digan cuáles son sus necesidades funcionales. Y ahí es donde encontramos grandísimos problemas para que nos digan, necesitamos esto. Esa forma de interactuar, como bien comentas, es complejo. O sea, nosotros, yo por lo menos que me dedico a temas de I+D+I, y muchas veces como se vuelve un poco a lo del dinero, ¿por qué el modelo, no sé, de Corea, que gastan un 3% del PIB o un 4% del PIB en I+D+I, no se replica? Según esa ley digamos que de inversión, Qatar simplemente podría sacar el dinero y podría ser líder mundial de innovación. Sí. Entonces no funciona así. En otro sector, que el 100% de los clientes son administraciones públicas, necesitamos la ayuda de todos. O sea, realmente es un tema complejo lo que comentas. Departamentos jurídicos, los de contratación, las áreas operativas. O sea, realmente es un trabajo en equipo y destaco de nuevo vuestra labor un poco de mediadores o de facilitadores. Creo que Gaín, no me cansaré de decir que realmente sois una referencia y bueno, pues si alguien tiene dudas que os pregunten a vosotros, que yo creo que vais por el buen camino. Bueno, y ahora volvemos a Fernando con el caso de la 8 y la siguiente, avanzando un poco cómo está el proceso, bueno, ahora tenemos 2 grupos de soluciones y cómo se integra su desarrollo de cara a la búsqueda final de la solución. O sea, cómo vais, ya están los adjudicatarios, hay 7 adjudicatarios, ¿cómo continúa esta historia? Vale. Te paso el... Perdón, para atrás. Muy bien, pues tenemos ya montada lo que es la licitación con ya 7 contratos adjudicados en 2 lotes y cada uno de los lotes pues
va a estar sujeto a un desarrollo por fases competitivo en 2 fases. Una primera fase, que va a ser de demostración de la viabilidad de la solución propuesta para cada uno de los lotes, es decir, el lote 1, 3 adjudicatarios, el lote 2, 4 adjudicatarios, y ahí cada uno de los adjudicatarios va a tener, durante un plazo de 3 meses, que hacer una demostración de su desarrollo tecnológico, pero a nivel de viabilidad de la propuesta y eficacia de la misma, tanto técnica como económica. Para ello, pues se va a basar fundamentalmente en desarrollos analíticos, numéricos, incluso ensayos tanto en laboratorio como con modelos a escala reducida. Eso, como ya dije anteriormente, al estar sujeto a un desarrollo por fases competitivo y de carácter eliminatorio, dictaminará que al final van a pasar en el lote 1 de 3, 2 empresas a la siguiente fase, y en el lote 2 de las 4 empresas, 2 a la siguiente fase, para seguir asegurando una competencia entre empresas. Esa ya fase 2 va a ser una fase ya más experimental en campo, ya a escala 1-1, por decirlo de alguna manera, porque lo que se trata ya es de construir y experimentar en un entorno real lo más parecido posible a la realidad, y para eso hemos buscado allí un tramo de prueba anexo justo a la autovía, donde vamos a tratar de replicar las mismas condiciones en las que se está encontrando ahora mismo un usuario final dentro de la carretera, a nivel de intensidad de niebla, dirección de la misma, velocidad de la niebla y todos los aspectos que puedan influir al final para determinar esa visibilidad que pueda ser inferior de los 30-40 metros y que obligue a cortar la carretera. Esto al final lo que nos va a proporcionar, a ser un desarrollo competitivo por fases, al final es que las soluciones se vayan moldeando un poco por el propio desarrollo en sí de la licitación, y una gran fiabilidad al final si llegamos a buen puerto, porque al final lo que nos vamos a asegurar es que esa solución haya sido testada, ha sido probada ya en un entorno real y nos hayamos quitado todas las dudas de la viabilidad de la misma de cara a la futura implantación como una compra comercial en la carretera. Esta segunda ya fase pues requiere ya unos tiempos un poco más elevados, ya no son los 3 meses de la primera fase, que además esa primera fase se recortó un poco por la experiencia previa, fundamentalmente de la consulta preliminar. Esta segunda, creo recordar que en el pliego venía establecida a unos 5 meses, donde sobre todo en el lote 2 van a ser más que necesarios porque involucra también la construcción de una serie de desarrollos tecnológicos en campo ya a una escala real que involucra cierto grado de obra civil. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, el proceso es complejo. Yo una de las cosas que también quisiera recordar sobre compra pública e innovación es, y relacionado con el dinero, vuelvo un poco también al tema de las financiaciones, la pregunta muchas veces es, bueno, respecto a cuando la gente pide a CEDETI o en un programa OCHE 2020 pide financiación, ¿qué ventajas tiene la compra pública e innovación? Para mí son evidentes, es decir, consigues financiación, pero es que el tener el cliente, o sea, el tener producto final listo para mercado, nadie que esté en un H2020, en un live, en un programa CEDETI, nadie tiene ninguna garantía. Y conocemos montones de proyectos que se acaban en bonitas páginas web o en un dossier guardado en algún anaquel, y ahí se acaba el proyecto de I+D+I, mientras que esto, digamos que su transformación en innovación, como dicen en las escuelas de negocio, es con llegada al mercado, realmente tiene un potencial realmente importante. Y vuelvo un poco a la parte más genérica de compra pública e innovación. María Luisa, ¿nos podrías dar a los de la carretera, que como somos todavía alumnos, estamos aprendiendo, así alguna pista práctica para que podamos avanzar y lo hagamos mejor, que no nos suspendan en el examen de compra pública e innovación? A ver, ¿cómo tenemos que estudiar? ¿Cuál es? Sin copiar, o sea, no vale aquí las chuletas, otros métodos audífonos, o otros métodos tecnológicos que se utilizan hoy en día. ¿Qué deberíamos, tú que ves otros sectores, cómo nos aconsejarías un poco que avanzásemos? Yo, bueno, primero dejar claro efectivamente que la compra pública de innovación no solo es proactiva, es decir, no hay que esperar a que la administración tenga una necesidad y lance un reto, sino que también puede ser reactiva. O sea, el sector de la carretera puede ofrecer a la administración soluciones para que ésta las valore y las contemple. Efectivamente hay que elegir bien también la administración a la que se le ofrece, es decir, la administración, por nuestro deber es también mostrarnos como agentes dispuestos a escuchar, dispuestos y abiertos a este tipo de ofertas o propuestas.
Para la Administración es muy importante que estas propuestas se planteen, como os decía, en entidades consorciadas, porque la Administración al final es muy consciente de que estas operaciones de compra pública e innovación tienen un riesgo elevado, se están haciendo con fondos públicos y, bueno, están dispuestas a asumir ese riesgo, pero en tanto en cuanto el impacto socioeconómico que pueda derivar del proyecto pueda, digamos, compensar el riesgo que puede haber, ¿no? Entonces, en ese sentido, también a la hora de vender a la Administración es importante demostrar ese impacto socioeconómico. Y sobre todo en esos consorcios, si acudís, claro, la oferta la hay que modelar, lógicamente, dependiendo de la Administración a la que se acude. Pero, por ejemplo, claro, si se acude a una administración regional, en esos consorcios o la ejecución de ciertos proyectos tiene que suponer el desarrollo de un sector en esa región. Es decir, la administración lo que va a mirar es no solo soluciona mi problema, sino que además me produce unos beneficios colaterales que tienen un impacto directo en la economía de mi región. Y ese es el camino. Y yo decía antes que la innovación se juega en equipo. El equipo no solo es proveedor-administración, sino también dentro de ese consorcio que se presenta, hacerlo lo más amplio posible de manera que la cobertura de la solución pueda abarcar un abanico mucho más amplio y así poder ofrecer a la Administración ya no solo lo que estaba buscando solventar su problema, sino nuevos retos tecnológicos que puede afrontar. Y sobre todo en sectores, repito, le pasa lo mismo a la construcción, también, bueno, el otro día estuve en una reunión con la plataforma también a construcción y que eran como un sector mal visto, y digo, bueno, tampoco es eso, ¿no? O sea, y también dejarse ver más, como tú bien dices, en iniciativas europeas, está muy bien porque de hecho las convocatorias que hay de compra pública a nivel europeo, pues pocas veces salen para la construcción o para carretera porque consideran que son sectores que están un poco, bueno, no tienen buena prensa, es verdad, todo hay que decirlo, pero que eso tiene que cambiar también. Está cambiando la forma de comprar por parte de las administraciones y lógicamente va a cambiar la forma de vender. Sí, en ese sentido creo que las cosas están cambiando, afortunadamente. Primero porque posiblemente ahora mismo no hablamos, nosotros somos plataforma tecnológica de la carretera, ya el nombre bastante largo, pero posiblemente más bien teníamos que hablar de plataforma tecnológica de movilidad por la carretera. Ahora mismo donde están produciendo mayores... En movilidad hay un montón de fondos. Claro, exactamente. Donde está produciendo la mayor parte de la innovación es incluso en zonas urbanas, pero las calles para mí son una carretera. O sea, al final es una superficie sobre la que ruedan vehículos. Entonces, muchas veces carretera pensamos en una autovía, digamos que siempre en una vía interurbana, pero cada vez que vamos a un mundo más urbanita, y todas las tendencias dicen que en 2 o 3 décadas vamos a llegar a un 75-80% de la población concentrada en grandes urbes, pues claramente la movilidad urbana pues va a ser, digamos que es un elemento importante y ahí sí que hay un montón de innovación. Sí. Es decir, no somos en absoluto digamos que un sector caduco o obsoleto, sino que ahora mismo posiblemente impulsados por el vehículo, por temas de electrificación y vehículo autónomo, nos viene una revolución al cual las infraestructuras se tienen que adaptar. O sea, en eso no tienen que ser necesarias. Pero claro, las administraciones tienen que gestionarlo. Sí. O sea, la administración la pregunta, por ejemplo, esta tarde hay una muy interesante charla sobre carretera conectada. La pregunta de la administración es, bueno, yo tengo la carretera, ¿qué he de hacer para facilitar el aterrizaje de los vehículos autónomos? Porque esa es su pregunta. Están diciendo, nosotros no ponemos los vehículos me los traen otros, pero esa interacción entre los proveedores de tecnología y los que la van a utilizar es básico. A mí me gusta mucho lo que ha dicho antes de que los sectores han de ser reactivos. Tenemos que ofrecerles, decir, existe esta tecnología en el mercado, abre tus ojos y vamos a iniciar un proceso para que puedas incorporar nuevas tecnologías. Y bueno, Fernando, seguimos con la 8, ya hemos llegado a la fase final. Ahora mismo, ¿cómo acaba, teóricamente, cuál va a ser cómo va a acabar la historia? Teóricamente, bueno, supongo que al final habrá... Espero que bien, pero ya estamos en la fase, digamos que de liquidación, en el buen sentido de empezar a desarrollar tecnologías y seleccionar. Sí, a ver, yo espero que en próximas fechas ya se formalicen los contratos y eso ya sea el pistoletazo de salida para que al día siguiente los adjudicatarios puedan ya empezar a trabajar. Ya sería eso, ponerse a tope con la fase 1 para ya en 3 meses poder decidir
quién pasa ya a la fase 2, y los ojos están puestos sobre todo en el verano que viene, porque al final la experimentación en campo tiene que producirse precisamente en el momento en donde tenemos los problemas en la carretera. Lo que hemos visto ya a lo largo de estos 5 o 6 años es que las condiciones en las que se produce esa niebla densa, uno de los aspectos fundamentales es que se producen fundamentalmente entre los meses de mayo, junio y los meses de septiembre. Es decir, en verano es cuando se dan las condiciones para que se produzca esa niebla. Cualquier otro mes del año no podría valer para hacer esas pruebas, con lo cual tenemos ya los ojos puestos en que podamos construir y operar esos prototipos en el verano que viene, para ya en otoño ser capaces de ver si podemos ponerle solución al problema, que espero que sí. Sí. Hay varias soluciones que tienen muy buena pinta, la verdad. Me alegro que haya llegado, el mercado os haya traído cosas realmente interesantes. No sé si me tienen por ahí una segunda pregunta por Kahoot, si la pueden lanzar. Un poco para acabar esta primera parte de hablar sobre compra pública e innovación y un poco cómo está el sector, cómo conocemos el... ¿Tenéis ahí el código? El 112474. A ver. Gente que se anime. Alberto, nuestro coordinador, bien, marcando liderazgo. Sí, señor. Tenemos por ahí aquí alguno más. Bueno, pues vamos a lanzar la pregunta. Esta va dirigida no a la administración, sino más bien a las empresas. Y la pregunta es, ¿qué aspectos valorarían más para decidir participar en un proceso de compra pública de innovación? Ninguno, que solo tiene inconvenientes. O sea, puede haber, es una visión un poco negativa, pero alguien puede pensar eso. 2, es una oportunidad para reorientar los esfuerzos de I+D hacia problemas. Falta ahí algo no resueltos. Es que Kahoot, en ese caso, no nos hemos dado cuenta y corta, nos deja, tiene que ser respuestas cortas. Es una oportunidad para diferenciarme de mi competencia, y la otra opción es permite trabajar con la administración pública sin la presión de los plazos. A ver, tenemos ahí esas 4 opciones, a ver qué opinan el sector privado. ¿Solamente tenemos una respuesta? ¿Se ha ido el tiempo? ¿He sido muy lento? He sido muy lento planteando la pregunta. ¿Volvemos a repetir? ¿No? Sí, vamos a lanzar otra vez. Ahora me dice que vuelven a lanzar la pregunta. Ahí va. Tenéis un nuevo código, 940555. Al que le toque el número ese, que es un perrito piloto, debe ser el premio. Ahora somos más rápidos. Sí, ya veo que digitalmente han mejorado las habilidades de la audiencia. Tenemos la pregunta y ahí tenéis las 4 respuestas. ¿Qué aspectos valorarían más para decidir participar en el proceso de compra pública de innovación? Ninguno, no quiero. Es una oportunidad para orientar los esfuerzos de I+D hacia un problema no resuelto. Es una oportunidad para diferenciarme de competencia. O permite trabajar con la administración pública sin la presión de los plazos. Esas son las opciones que tenéis. Tenemos 9 respuestas. El tiempo se cierra ya. Y lo que tenemos, la mayor parte piensa que es una oportunidad para reorientar los esfuerzos de I+D hacia problemas no resueltos. Y también la segunda opción es que permite trabajar con la administración sin la presión de los plazos. Yo, que he estado trabajando durante bastantes años en un departamento de I+D+I, una de las preguntas típicas que te llegaba al jefe y te decía, bueno, te he dado dinero, te he dado gente, ¿en qué lo vas a emplear? Esas son las preguntas cuando haces el plan para 1 año o 2 años. El que te estén diciendo cuáles son las necesidades del cliente para un departamento de I+D+I, prometo que es algo básico para gestionar recursos. Entonces, en ese sentido, compra pública de innovación me parece muy importante. Un poco por acabar ya con el tema de la 8, creo que me parece que hay algún participante en el proceso de licitación que
que me habían dicho que estaban interesados en comentar algo por aquí. No sé, ¿hay por aquí? Le vamos a pasar el super micrófono, que no sé quién lo ha capturado. ¿No lo han robado? No lo han ¿Está ahí, no? Eso es un micrófono. ¿Es por ahí? Oh, No, creemos que no se rompe, pero ¿Se oye? se oye. Sí. Perfecto. Bueno, soy Joaquín Izquierdo, soy director de Tecnivial, uno de los adjudicatarios de la compra pública de innovación. En este caso, el Ministerio de Fomento lo ha sacado como en su modalidad de compra pública precomercial. Y es una pregunta que va dirigida a Fernando por lo que me toca, por ser adjudicatario, pero que podíais contestar cualquiera de vosotros. María Luisa ha dicho que en una compra pública de innovación no se compran servicios, no se compra producto, se compra innovación. Tú, José Luis, estás hablando mucho de optimización de costes, de dinero, de no duplicidad de esos costes. Y la pregunta para Fernando es si una empresa como, por ejemplo, Tecnivial, que ha trabajado y ha desarrollado un producto al amparo de un proyecto de CEDETI, es adjudicataria, como es el caso, en una compra pública precomercial, ¿de qué forma vais a tratar para que la parte no reembolsable de esa financiación de CEDETI no sea abonada otra vez por la Administración Pública? Es decir, ¿cómo controláis esa no duplicidad de compras de parte de la innovación? No sé si me he explicado bien o se entiende la pregunta. Sí, posiblemente preciso, y es cuando se hizo la consulta preliminar del mercado, y es una opción que ofrece CEDETI, ¿cómo se llama? El programa Innodemanda. Innodemanda. En este caso, a la gente que se va a presentar en unos plazos muy especiales, dan una respuesta ultra rápida, digamos que la gente pueda pedir financiación para preparar su propuesta de cara incluso a la consulta preliminar del mercado, ver un poco mi idea tiene sentido, no tiene sentido, un poco ir armando los mimbres del cesto. Y en ese caso, como ocurrió bastante tiempo, el Innodemanda se aplicó en la parte de consulta preliminar del mercado, tuvo bastante éxito. O sea, sí, yo creo que 6 de los 26 sí, por eso CEDETI estuvo estuvieron sincronizados con el CEDETI. CEDETI hicisteis un muy buen trabajo, en este caso entre la Administración y CEDETI. Realmente funcionó bastante bien y CEDETI estaba muy, muy contento cómo había funcionado el proceso. Sí. Pero la pregunta esa, ya es un tema, no sé si le puede responder. Sí, sí, pues realmente CEDETI no es una subvención en sí. Hay una parte que es subvencionable y otra parte que es una financiación en condiciones muy ventajosas. En el caso de la financiación en condiciones muy ventajosas no habría un problema de duplicidad. En la parte que sí que podría ser subvencionable, sí que podría existir un problema con la duplicidad. Ahora bien, con el tema de la consulta preliminar del mercado estamos sujetos también a financiación de fondos FEDER y a toda la normativa, al cumplimiento, de toda la normativa que a efectos de fondos nos impone Europa. Ahí es vital, ya parte de los principios europeos en tema de contratación, como puedan ser los de publicidad, transparencia, libre concurrencia, selección de la oferta más ventajosa, también evitar cualquier tipo de duplicidad en cuanto a las aplicaciones presupuestarias. A este respecto, ya por contestar ya concretamente, nosotros en una de las partes, que era el tema de la oferta económica, que no pudo ser visible por el Comité Técnico que valora las ofertas, sí que se exigía en el pliego que cada una de las empresas hicieran una propuesta económica basada ya en una serie de tablas donde de forma muy concreta se especificaban para cada una de las fases tanto los medios humanos como los medios materiales que iban a comprometerse en el desarrollo tecnológico tanto de la fase 1 como de la fase 2. También va a ser nuestro deber ya durante el desarrollo de la fase 1 y en su caso de la fase 2 por aquellas empresas que pasen a la fase 2, chequear pidiéndole esa parte del expediente al CEDETI donde podamos determinar qué aspectos tecnológicos fueron sujetos a una financiación y cuáles fueron sujetos a una subvención, que no exista ningún tipo de duplicidad. Entonces tendremos que discriminar precisamente si hay algún aspecto o no que pueda haber duplicidades y en ese caso, pues obviamente no certificarlo. Volviendo un poco en el caso de María Luisa, vosotros prestáis asesoramiento, prestáis servicio a la Administración de Galicia, entiendo. Pero ¿tenéis algún tipo de asesoramiento a otras administraciones públicas que no sean de vuestro entorno regional? Sí, de hecho ahora mismo pues estamos apoyando a Andalucía
También estamos asesorando al CEDETI en la nueva convocatoria que ha lanzado ahora, los retos nuevos que ha lanzado, y en ese sentido también tenemos un convenio con el Ministerio, por el cual nos comprometemos efectivamente a hacer una promoción del instrumento y a resolver cualquier cuestión que se tenga y hacer impulsos. En ese sentido, de hecho, hace 2 años se aprobó un plan que se llama el Plan Impulsa CPI, que contemplaba diversas actuaciones para hacer una promoción del instrumento, tanto a las administraciones públicas externas como dentro de la Xunta, incluso también a los propios trabajadores. De hecho, ese plan contemplaba también un premio al empleado público innovador, gente que hubiera participado en proyectos de CPI. Bueno, tenemos esa función y en ese sentido sí que estamos colaborando con otras administraciones que ven muy difícil articular este proceso, sobre todo a nivel administrativo, elaboración de pliegos, elaboración de las consultas al mercado. Bueno, es que realmente es un proceso muy largo, entonces requiere, yo sí quiero decir que requiere de gente que esté, que crea en la compra pública e innovación por parte de los trabajadores y gente que esté dedicada y que tenga, porque requiere un esfuerzo extra. Quiero decir, el problema que pasa en las administraciones es que no hay alguien dentro de esos órganos de contratación que solo se dedique a la compra pública de innovación, sino que esas personas tienen otras muchas funciones. Y la compra pública de innovación requiere un procedimiento administrativo entero, con todos porque luego no muere en la licitación, o sea, luego tienes que hacer ese seguimiento, quién pasa a la fase 1, quién pasa a la 2, validar la solución, requiere además el establecimiento de una comitología de control, o sea, un comité técnico que mire los avances, y eso realmente para la administración pues es costoso a nivel de medios personales, porque no encuentras gente que esté dispuesta a llevar a cabo ese esfuerzo o no puede, porque verdaderamente no es materialmente posible, porque el tiempo es el que es y su jornada laboral es la que es, también es verdad. Sí, en ese sentido, si vosotros asesoráis, hubiese, digamos, que a un grupo especializado que ayudase a diversas administraciones públicas, yo creo que podría ser algún tipo de iniciativa interesante. Bueno, hay sector privado, también consultoras que sé que están ahí prestando ayuda, pero va en ese sentido. Entonces yo creo que efectivamente necesitas gente involucrada. Yo lo que pasa es que también lo que les diría a las administraciones públicas es, pongo el caso de la 8, en muchos casos es o me como el problema o no tengo otra solución. O sea, es que muchas veces para problemas complejos no existe otra forma de licitación. O sea, entonces es decir, vale, admitiendo todos los problemas que es largo, un poco engorroso a veces, ¿cuál es la otra alternativa? Seguir con mi problema. O sea, eso es un poco muchas veces el otro, que la gente lo tiene que valorar, ser claros. Yo para la administración tiene muchos más beneficios que, o sea, aparte, es una contratación mucho más transparente, se ahorra mucho dinero a la larga, porque al final tienes tu solución hecha a medida, permite una serie de accesos que no permite la otra contratación, o sea, ordinaria. Y además a nosotros a nivel de innovación permite inyectar muchísimo más dinero en el mercado que a través de pequeñas contrataciones, soluciones normales, y ya nada que ver con las subvenciones. La subvención al final lo único que está haciendo es subvencionando un proyecto concreto y no creando empresas que innoven. O sea, a través de la contratación, a través de este tipo de contratación nosotros generamos empresas innovadoras y empresas que además, nuestra experiencia es que una vez que estás metido en el círculo, tanto empresas como administración finalmente se apasionan con este trabajo. Es una droga, entonces. Sí, o sea, porque vas construyendo, da muchos quebraderos de cabeza, porque hay cosas que se frustran por el camino. Claro, en una precomercial, por ejemplo, lo que creías que te iba a llevar 2 meses, pones un cierre de fase para entregar una serie para un cumplimiento de hitos X y no sucede. O sea, el hecho de marcarte, y luego los tiempos corren, tú lo sabes, porque claro, dependiendo de dónde venga la financiación, tienes que ejecutar en un tiempo u otro. Pero la compra pública te permite esa conversación con tu proveedor, el buscar una solución alternativa, el que quizás yo tengo que ceder en que quizás lo que yo planteé no se puede llevar a cabo, pero la solución puede venir por otro camino, se aprende unos de otros. Yo creo que es un proceso de construcción muy bonito, costoso, laborioso, pero que el resultado verdaderamente no tiene nada que ver con el resultado de una contratación al uso. Y luego, para mí es un ganar todos, como dicen, ¿no? Un win-to-win. Pero eso sin lugar a dudas, vamos. Fernando, un poco así,
aunque no habéis acabado el proceso, estáis, digamos, que buscando las soluciones. Sí. ¿Cuál sería tu valoración, lo más positivo y lo más negativo que has encontrado en esta? Porque para aquellos que no sepan, Fernando es el hombre orquesta. O sea, ha estado yo creo que ha hecho de hombre jurídico, técnico, yo creo que ha hecho hasta las fotocopias. Sí. O sea, yo creo. Sí, ese yo creo que fue uno de los principales problemas, porque yo la verdad partí de cero, vamos, nunca había escuchado la palabra compra pública innovadora cuando empezamos. Entonces, yo me dedico fundamentalmente también a otras cosas, que son hacer obras y proyectos. Pero bueno, me tocó esto y lo cogí con ánimo y a ver si lo damos completado también con éxito. Entonces, en cuanto a las principales dificultades que me encontré, pues yo creo que fundamentalmente destacaría dos, que es la complejidad de la tramitación, pero no inherente al propio procedimiento en sí, porque realmente la compra pública innovadora y la variante precomercial están excluidas realmente del cumplimiento tanto de la directiva como de la ley de la nueva y de la ley de contratos antigua, en su caso, que fue con la que comenzamos del 2011. Pero la rigidez un poco de la administración, que suele trabajar dentro de un diagrama cartesiano muy concreto, con unos procedimientos muy tasados, muy estandarizados, tiene que pasar todo informe de servicios jurídicos que igual no conocen bien estos procedimientos, también los servicios financieros, pues no dejan de ser obstáculos que tienes que ir venciendo y cada vez que das un paso tienes que contestar 3 preguntas de ellos. Entonces yo espero que ya una vez que tengamos esta experiencia, de alguna manera ya hemos vencido esa resistencia. Y luego, por otra parte, creo que también sería muy importante que el Ministerio de Fomento, yo creo que todavía no está adaptado en la medida que lo requiere las grandes ventajas de innovación, que la innovación puede aportar al Ministerio, es generar un departamento específico de I+D que cuente con profesionalizados totalmente especializados, no como yo, que me dedico a esto y a muchas otras cosas, que estén formados y que estén también en contacto con lo que viene siendo el mundo de la innovación, que al final les permita, fundamentalmente, si hay cualquier tipo de problema con otro departamento, bien sea jurídico o tal, explicárselo más rápidamente y poder acortar fundamentalmente los plazos, que al final llevamos 3 o 4 años para un momento bastante ansiado, pero que yo creo que en otro contexto podía haberse acortado. Muchas gracias. Antes de empezar un poco conclusiones y ya digamos que recapitular, si alguien más del público quiere intervenir, Curro. ¿Vas a acaparar micrófono? Voy a acaparar el micrófono. Muy buenos días, muchas gracias a los dos por acompañarnos. Tenía un par de comentarios, preguntas para los dos. Fernando, para ti, has hablado, mejor así, sí. Has comentado la compra pública de innovación en fases, ¿no? En esas fases, mi pregunta es muy sencilla. Bueno, yo pertenezco, como sabes, a una gran empresa y me podría permitir ciertos lujos de llegar un poco hasta el final, ¿no? Estaba pensando en las empresas más pequeñas, pymes, startups incluso, si va a haber recompensa también para ellos, aunque se queden en el camino, ¿no? Es decir, lo que hablamos de una licitación como esta para un producto o un servicio ciertamente complejo, pero bueno, dentro del portfolio de una gran empresa, para una startup puede ser su viabilidad, ¿no? Como empresa, ¿no? Esa es la pregunta que tengo para ti, Fernando. Y para Luisa, darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, me gustaría que nos comentaras cómo estamos a nivel Europa, ¿no? Has hablado antes del sector de la construcción. No quiero que lo circunscribas a la construcción, sino con carácter general como país, qué se está haciendo en Europa y cómo estamos en Europa. Muchísimas gracias. Empiezo yo. Empieza tú, Fernando, sí. Por así bueno, me aludido. Por contestar un poco a tu pregunta, en cuanto al tema de la certificación o al final el pago de los importes que vienen preestablecidos por cada fase, es independiente de lo que es la fase 1 de la fase 2. O sea, en cualquier caso, los adjudicatarios 3 en el lote 1 y 4 en el lote 2 acabarán cobrando los trabajos realizados a satisfacción para la Administración en el caso del lote 1, aunque no pasen a la fase 2. Eso sí, aquellos que pasen ya a la fase 2, pues lo mismo para la fase 2. Una vez finalizada se hará la evaluación y si esa satisfacción de la Administración conforme a las condiciones contractuales, pues evidentemente cobrarán también los trabajos ofertados. En cuanto ya a los aspectos de involucrar ya startup, pymes o incluso pequeñas empresas o incluso particulares, es uno de los principales atractivos y yo creo que con cualquier guía de compra pública innovadora parece que
tienen la puerta abierta a participar. Ahora, en el caso concreto de la niebla de la 8, y haciendo un poco de autocrítica, por lo que comentaba anteriormente de que tenemos que pasar muchas preguntas de servicios jurídicos y financieros que no estaban familiarizados con este tipo de compra, sí que es verdad que en el pliego figuran una serie de obstáculos que yo creo que han impedido en la medida de lo posible la participación, no diría, pero sí al final igual el currarse, hablando llanamente, una oferta que podía haber hecho merecedor de poder participar. Estoy hablando fundamentalmente de temas de fianzas, estoy hablando fundamentalmente de temas de garantías, de seguros, que al final son factores y aspectos que en cualquier pliego del Ministerio de Fomento son un tema 5 estrellas y que para ser el primer pliego que sacamos adelante era un poco difícil quitárselos del medio, no digo, pero rebajar un poco o tratar de aquilatarlos a lo que puedan ser la participación de las pymes. Sí que resultó algo dificultoso y al final hubo que optar por rebajarlos menos de lo que yo hubiera deseado. Y eso al final pues sí que ha coartado igual el tema de la participación de las pymes, particulares y tal. Esperemos igual que en próximas compras públicas, si se siguen realizando por parte del Ministerio de Fomento, pues que sea uno de los aspectos sin duda a mejorar. ¿Alguna pregunta más? Ay, bueno, perdón. Bueno, yo no sé si quieres que hablemos de compra pública de innovación a nivel europeo o oportunidades que hay a nivel... No, creo que preguntaba si somos buenos alumnos comparado con nuestros... Yo creo que iba dirigida respecto a nuestros homólogos europeos. Es decir, a nuestros homólogos europeos en cuanto a compra pública. A ver, no, es mejor casi hablar en general en cuanto a innovación, porque como la compra pública, como bien dice él, si ya vamos a una compra de tecnología... no a la precomercial, estamos sujetos a una ley de contratos y en cada región pues tienen sus propias legislaciones, con lo cual ahí no seríamos comparables. Pero si hablamos de compra pública como instrumento de impulso de la innovación, sí que podemos hablar como estamos en España apoyando e impulsando la I+D+I. Entonces, en ese sentido sí que hay que acudir al programa famoso, al programa H2020, los resultados que se han tenido, y en ese sentido existe un comportamiento muy favorable por parte de España. Yo no sé, desconozco el ranking exacto, pero es muy favorable. Sí puedo decir que, por ejemplo, a diferencia del comportamiento español en general, es que suelen acudir más a H2020 las empresas y menos los centros de conocimiento, tanto públicos como privados, pero sí que en Galicia sucede al contrario. En Galicia somos muy buenos acudiendo a Europa en cuanto a los centros de investigación y conocimiento y, sin embargo, las empresas gallegas tienen cierto reparo a presentarse a este tipo de oportunidades. Y luego, de cara al nuevo periodo y trayendo un poquito a colación lo que tú decías de las Smart Cities, las posibilidades que hay para el sector tecnológico de la carretera en el área de mobility, sí que en el nuevo periodo se está barajando la posibilidad de tener un fondo destinado a este tipo de proyectos, ¿no? Va a ser un fondo que además va a requerir, lo van a manejar las administraciones locales, va a requerir que cada administración local tenga una estrategia de implementación y estos proyectos se implementen al amparo de la misma y verdaderamente que su idea es poder destinar bastante dinero y crear este saco en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que el próximo periodo para innovación es un periodo bastante prometedor en el sentido que nos va a permitir sinergiar muchos fondos y que las distintas propuestas o agrupaciones o esos proyectos de manera reactiva a proponer puedan tener muchas distintas vías de financiación, porque ahora quizás, digamos, es uno de los mayores problemas con los que nos encontramos, la manera de poder financiar la innovación y sobre todo de mezclar fuentes de distinta procedencia. Entonces, y ahí efectivamente yo creo que somos bastante activos en lo que es la búsqueda de financiación europea y sí creo que podemos ir a más. Y el hecho de participar o no en un procedimiento de compra pública europea no indica nada, pues, o sea, indica, por supuesto, pero eso se sectorializa, es decir, tienes compra pública, innovación en defensa, etcétera, pero verdaderamente no puedo decirte si estamos mejor o peor que Alemania porque
Sí es verdad, a nivel español, claro, yo tengo que vender mi libro, sí que es verdad que Galicia, por ejemplo, ya el periodo anterior, pues consumió el 40% de todos los fondos que hubo para compra pública e innovación se los llevó esta región. Entonces, bueno, sí estamos consiguiendo gastar los fondos que hay destinados para esto. Y en Europa en general también son bastante, está pasando como aquí, es decir, la administración tiene su propia burocracia y hay regiones como por ejemplo las regiones del norte sí que están haciendo mucha compra pública e innovación, compra pública circular de innovación aplicada sobre todo a urbanidad y a Smart City. Y eso parece ser que es, digamos, ahora una de la vía de la colocación de los fondos. Muchas gracias, María Luisa. No sé si hay... Breixo, creo que tienes por ahí... Que te pasen el balón. A ver, remata de cabeza. Hola, la verdad que yo, soy Breixo Gómez, director técnico de la Asociación Europea de Fabricantes de Mezclas Asfálticas. Y yo no conocía estos programas y la verdad que uno casi se le caen las lágrimas al ver que por primera vez hay una cuña ahí para entrar y meter algo de innovación en la aplicación final de construir carreteras, ¿no? Lo que pasa es que, tal como yo lo he entendido, parece que esto es un sistema que funciona muy bien para casos muy particulares. Hay un problema, entonces se pide por una solución y las empresas pues proponen soluciones. Pero hay mucha innovación y además, sobre todo mencionando ya Horizonte 2020 y demás, que no son soluciones o innovaciones específicas para un problema, sino que simplemente para hacer algo que siempre se ha hecho de una determinada manera, pues para hacerlo mejor. Y no acabo de ver cómo este tipo de mecanismos dan solución a esto. Por ejemplo, si seguimos pues para un proyecto de carretera convencional, pues se abre un concurso y habrá una empresa que propone una solución como siempre y que es muy barata y habrá otra que diga, pues bueno, lo mío es un poco más caro, pero es mejor por determinados aspectos. Y al final esa empresa se queda fuera pues porque es más caro y eso pasa muy a menudo. Entonces no acabo de ver cómo, no sé si esto va a favorecer esta nueva situación o no, o es simplemente para esos casos como la autovía de Mondoñedo, que es un caso muy específico, o la Smart City de no sé dónde. No sé. A ver, nosotros en nuestro caso, lo que decía antes, el proceso no solo te permite dar solución a un problema, estamos hablando, en este caso la administración ha lanzado ese reto, pero podemos hablar al revés, es decir, tú puedes proponer una mejora. Al fin y al cabo, una mejora no deja de solucionar algo que ahora no se está haciendo. Entonces existe la solución. La compra pública e innovación no es que tenga que existir una necesidad no cubierta, sino también se puede mejorar la prestación de un servicio público. Es bien para comenzar la cobertura de ese servicio porque empezamos de cero, entonces todo es pero la mejora siempre está cubierta y en ese sentido las innovaciones todas suponen una mejora sobre la versión anterior. Luego, por otra parte, lo que decías de si se va a premiar o sea, introducir mejoras, el precio, ¿no? Decías, si tú entras en una compra pública precomercial, no estás sujeto a precio. Tú lo que buscas es la solución que me dé, digamos, el mejor paquete, que me ofrezca lo mejor que tenemos. De ahí que exista también a veces un diálogo entre las distintas empresas y se vaya mejorando la oferta que estas van haciendo. No voy a precio. Porque ¿qué busco? Busco la mejor de las soluciones, siendo consciente de que la mejor de las soluciones no siempre es la más barata. Eso no se puede aplicar en compra pública en I+D. Entonces, en ese sentido, tenéis todas las oportunidades de participar en un proceso de este tipo. Y luego el hecho de que exista este tipo de contratación no aborta otros mecanismos, llámese subvenciones en proyectos colaborativos de innovación, que son los que siguen siempre al uso. Es decir, esto sigue conviviendo con otros mecanismos. Yo no lo veo, lo veo una oportunidad, es más, una oportunidad eso de participar con otro tipo de empresas en aportar una solución integrada y que esa solución integrada sea la mejor opción. Lógicamente va a ser más cara que la que me aporta. Espera, No sé, que perdón. te han cortado. ¿Cuáles son esas vías para poder comunicarse con la Administración y proponer soluciones aún cuando la Administración no ha pedido soluciones para un determinado caso?
Yo creo que las primeras vías es la administración competente en la materia que estás pretendiendo resolver. Sí, yo creo que también puede ser muy de ayuda. Hay unas guías que, por ejemplo, tiene publicadas en su web el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que viene también un poco traspuesto de todo lo de Europa, y yo creo que ahí también te explica un poco los rudimentos y ya entrando ya incluso más en profundidad ya con la evolución de las guías, con los procedimientos que hay, porque la compra pública precomercial igual es la que más se ajustaba a nuestro caso concreto, pero hay otros procedimientos como la compra pública de tecnología innovadora, que igual va más orientada a mejorar procesos, la Asociación para la Innovación, que yo creo que puede llegar ya a solucionar muchos problemas de plazos y de al final la compra del producto comercial, porque ya te permite no solo financiar las actividades de investigación y desarrollo, sino la compra del producto resultado de esas actividades, en su caso. Y al final yo creo que también había algunos apartados, incluso para la presentación de propuestas por parte de particulares o empresas a la Administración y cómo la Administración debía de canalizarlas, si se debían de culminar o no en un procedimiento de compra pública innovadora. Yo creo recordar que son guías de unas 20-30 hojas y como punto de partida yo creo que son bastante ilustrativas. Pero bueno, si te diriges, si tú crees que tienes una solución, pues efectivamente para un ayuntamiento, para la implantación de, por citar del coche autónomo, la sensorización, etcétera, bueno, me invento porque yo este sector, pues acudes a esa concejalía, la Concejalía de Movilidad, y presentas tu idea. Es una labor comercial como la que puedes hacerle a otra empresa. Nosotros no dejamos de ser un comprador más. Claro. ¿Qué pasa? Que luego, si decidimos comprar esa, nosotros luego tenemos que cotejar que efectivamente lo que tú me estás diciendo que necesito, para mí aporta el beneficio que yo tengo, que para mí supondría ese beneficio. Entonces, bueno, entras en un procedimiento mucho más largo que en una venta normal entre particulares, entre empresas privadas, pero no deja de ser una labor comercial como otra cualquiera. Muy importante la administración que tiene las competencias y muy importante la entidad que tiene las competencias en innovación o en investigación. O sea, dependiendo de la administración a la que te remitas, pues va a haber una organización u otra. Conocer también cómo se organiza para saber qué tecla tocar. Pero bueno, yo ofrezco desde aquí, la Agencia Gallega de Innovación, cualquier proyecto o idea que tengáis. Nosotros los escuchamos, os redireccionamos si hace falta y os informamos de las posibilidades que hay. Vale. Pues yo, antes de daros la palabra para las conclusiones, quería... espera, me han censurado. Contar un poco... Hemos hablado de los casos de éxito que ha habido de compra pública e innovación y voy a informar un poco de qué iniciativas hay en estos momentos. CEDETI ha sacado un programa de compra pública e innovación de prototipos. Sabemos que han recibido 260 propuestas. La mala noticia es que para nuestro sector, digamos que en principio no ha habido ni de las que han preseleccionado, parece que no va a ser de las primeras. Otros que están haciendo una iniciativa que sí posiblemente nos va a afectar es... sí, marcha atrás, que me van... no. Es que el mando al final está secuestrado. Vale. No. ¿Para atrás? Espera. No. Si doy atrás no funciona. Ahí. En este caso, la Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho una especie de consulta preliminar al mercado y tiene el reto 1 que está relacionado con movilidad. Entonces, todas estas temáticas posiblemente las va a sacar bajo un programa de compra pública e innovación. No hay fechas, pero están trabajando en ello. Los siguientes que también están trabajando, la Junta de Andalucía tiene previsto sacar, por tema presupuestario, una convocatoria de compra pública e innovación relacionado con iluminación y comunicación inteligente en carreteras. Son los segundos que están trabajando, digamos que son dos focos que posiblemente en los próximos meses podamos tener alguna buena noticia relacionada con compra pública e innovación. Y después de contar un poco lo que va a venir, pues ya simplemente me gustaría que, si podéis, solo acabar con unas conclusiones motivadoras para aquellos que todavía tengan dudas sobre la compra pública e innovación, pues convencerles. María Luisa, ya sé que a ti no hay que tener que convencer, pero intenta convencer a la audiencia. Muy convencida.
Yo creo que, bueno, que no meta miedo. No sé, creo que es un procedimiento en el cual la parte privada se ve muy beneficiada. Empezando por la compra pública precomercial, porque realmente es una compra de investigación y desarrollo en la que la Administración y vosotros, o sea, vamos a ser socios a la par, los dos corremos riesgos y los dos tendremos beneficios. Y además, bueno, creo que es muy bueno porque al fin y al cabo os vamos a pagar por intentarlo. Si no sale nada, no pasa nada. O sea, quiero decir, ¿qué podemos perder de esa solución? Accediendo por ahí, saber que eso luego tiene continuidad. Ahora, gracias a la legislación que contempla esa figura de asociación para la innovación. O sea, lo he probado, me ha salido bien y encima ahora resulta que no tengo que volver a otro proceso de licitación porque gracias a esta figura la Administración puede coger y decirme, si intentas esto y sale bien, yo me comprometo a comprarte tus X% de prototipo. Entonces ya tenemos un primer cliente y una venta asegurada. O sea, el resarcimiento de ese gasto inicial por lo menos ya no daría tanto miedo. Y por otro lado, no somos competidores. La Administración no va a querer quedarse con la propiedad industrial de lo que desarrolléis. Por lo menos no debe ser el espíritu de una administración pública. ¿Vale? Las administraciones públicas no comercializamos, tendremos que fomentar que se innove, pero no deberíamos ser otra cosa. Son otro tipo de la administración en sí, per se, no debe ser uno de sus objetivos. Entonces, bueno, para mí son ventajas increíbles. Y luego otro tipo de modalidades, que no nos queremos meter en una inversión tan grande o con un riesgo tan elevado como es una compra precomercial. Tenemos la de compra pública de innovación, de tecnología innovadora, que, bueno, tenemos un cliente que está diciendo que necesita algo. Es decir, yo voy a necesitar 5 robots en el año X, si eres capaz de hacérmelos con estas prestaciones de manera que yo solvente ciertas necesidades, yo me comprometo a que te los compro a ti. Entonces, bueno, volvemos a tener ahí también ese primer negocio y lo más importante de todo es que tenéis un demostrador y sobre todo en cosas como es eso, en tecnología y carreteras, cosas que necesitan un demostrador importante. No todas las administraciones también están dispuestas a correr el riesgo de implementar ese demostrador. Eso es lo mejor. O sea, la compra pública, por ejemplo, que se hizo del puerto de Málaga, hasta que consiguió al puerto de Málaga que le dejaron hacer aquel dique, pues caminó mucho con la cartera e hizo mucha labor comercial, porque efectivamente quién se atrevía a hacer un dique con esas características si salía mal el riesgo de las personas, etcétera. Es decir, todo esto innovamos, pero claro, hay que preservar también una seguridad pública. Entonces, en la administración tenéis vuestro mejor demostrador y vuestro mejor cliente. Yo, para mí, bueno, es que yo estoy muy convencida del instrumento. Fernando, Administración Pública, usuario final, ¿qué dirías a la audiencia? Muy bien, pues yo a modo de conclusión, pues desde el punto de vista de la Administración destacaría fundamentalmente la flexibilidad que el procedimiento confiere frente a lo que es la contratación tradicional. La contratación tradicional, como todos sabemos, pues a un bien o servicio predeterminado dedica su compra. La compra pública innovadora, ¿qué hace? Pues presenta una necesidad o un problema y flexibiliza lo que es el desarrollo para la consecución del mismo. Eso al final te permite pues moldear, hacer una solución a medida y luego un aspecto muy importante en este caso, porque partes de un problema o una necesidad, que es probarlo, testarlo, quedarte tranquilo de que si el resultado llega a buen puerto, eso lo vas a poder implantar en la carretera. Desde el punto de vista de la administración también destacaría los temas de financiación. En nuestro caso concreto, pues el 80% es con fondos europeos y desde el punto de vista ya de lo que pueda ser una empresa, un particular, un centro tecnológico o el otro lado de la barra, pues destacaría fundamentalmente cosas que ha dicho ella, que es fundamentalmente que estás trabajando codo con codo con la administración para desarrollar algo, compartiendo los riesgos, que al final esas actividades de investigación y desarrollo, en el caso de que no lleguen a buen puerto, van a pagarse
y en el caso de que vayan bien, pues que mantienes la propiedad intelectual y que te presentas al mundo o ante otros mercados como con el Ministerio de Fomento en nuestro caso o con una administración potente como pueda ser la Xunta a través de un espejo que es la Agencia Gallega de Innovación a efectos de innovación y de compra pública como cliente de referencia. O sea que yo creo que al final, sin duda, las ventajas pues compensan a día de hoy los inconvenientes, que son, yo creo que la complejidad de tramitación y el tema de los plazos, pero yo creo que son fácilmente subsanables con las experiencias ya que hemos tenido al respecto, y si al final somos capaces de dotar a los órganos de contratación o a los centros directivos con materias o con competencias en temas de contratación de unos equipos que cuenten con buenos profesionales en cuanto a investigación y desarrollo. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, finalizar, agradecer a la audiencia el interés en la compra pública e innovación, sobre todo a los ponentes, el habernos hecho compartir sus experiencias, su buen saber y conocimiento. Y bueno, digamos que tenéis dos puntos de referencia, uno genérico, otro más concreto, pero creo que pueden ser de cara al futuro algo interesante y que pueda ayudar al sector. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias al público. Gracias a ti. Gracias a Pasamos a la vosotros. siguiente sesión.